En este ejemplo se nos pide balancear la siguiente ecuación química. Comenzamos con este compuesto que está formado por carbono e hidrógeno. A estos compuestos se les llama hidrocarburos. Y es un ejemplo de un compuesto orgánico. Este hidrocarburo reacciona con oxígeno en estado gaseoso y forma dióxido de carbono en estado gaseoso y agua en estado líquido. Cuando un compuesto orgánico reacciona con oxígeno en presencia de una llama, a esa reacción se le llama reacción de combustión. Y por lo tanto, esta es una reacción de combustión. Muy bien. Vamos entonces a equilibrar esta reacción química. Entonces, lo primero que vamos a notar es que el elemento oxígeno se encuentra solo. Es decir, él no se encuentra combinado con ningún otro elemento. Por lo tanto, vamos a dejar el oxígeno como el último átomo que vamos a intentar equilibrar. Y vamos a proceder entonces a equilibrar tanto el carbono como el hidrógeno. Y es una buena idea comenzar por el carbono. En este caso aquí tenemos 2 átomos de carbono. Y de este lado tenemos solo un átomo de carbono. Hago la aclaración de que este 2, que es un subíndice, es decir, que forma parte de la fórmula química del compuesto, ese 2 únicamente aplica para el oxígeno, es decir, lo que quiere decir es que la molécula de CO2 está formada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Entonces ahí tenemos un átomo de carbono. Muy bien. Entonces, para poder equilibrar los carbonos, debemos multiplicar esta molécula por 2, para que de esa forma entonces me queden 2 átomos de carbono de este lado de la flecha, del lado de los productos. Muy bien. Ahora vamos a proceder a equilibrar el átomo o los átomos de hidrógeno. Entonces, en este compuesto tenemos 6 átomos de hidrógeno. Y en este compuesto, que es el agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, si yo quiero tener aquí 6 átomos de hidrógeno, debería multiplicar la molécula de agua por un coeficiente estequiométrico igual a 3. De esa forma, entonces, el 3 multiplica al subíndice de la fórmula, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Quiere decir que en total vamos a tener 6 átomos de hidrógeno en este lado del igual, del lado derecho, y del lado izquierdo también tendremos 6 átomos de hidrógeno. Muy bien. Ahora solamente nos queda equilibrar los átomos de oxígeno. Entonces vamos a ver cuántos átomos de oxígeno tenemos a cada lado de la flecha. Del lado de los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno. Aquí en el dióxido de carbono, vean que aquí el dióxido de carbono ya tiene este coeficiente estequiométrico. Este coeficiente estequiométrico multiplica tanto al subíndice del carbono como al subíndice del oxígeno. Quiere decir que tenemos 2 por 2, 4 átomos de oxígeno. Y de este otro lado, del lado de la molécula de agua, tendríamos 3 átomos de oxígeno. Entonces, en total, tendríamos 4 más 3, 7 átomos de oxígeno. Muy bien, entonces ahora tenemos que equilibrar
los oxígenos. Vean que equilibrar 2 oxígenos de este lado con 7 oxígenos de este lado parece ser una tarea complicada. Sin embargo, hay un pequeño truco que nos va a facilitar la tarea. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que, como aquí tenemos, vamos a explicarlo de este lado. Aquí el oxígeno tiene un coeficiente de 2. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el oxígeno por 7. Pero si yo digo 7 por 2, 14, entonces de aquí tendría 14 átomos de oxígeno. Muy bien, el truco es que en vez de escribir 7, voy a dividir el 7 entre 2 para que ese 2 me cancele el subíndice de la molécula de oxígeno. En este caso entonces me quedarían 7 por 2, 14 entre 2, 7 átomos de oxígeno. Y así me quedan entonces 7 átomos de oxígeno a cada lado de la flecha. Muy bien. Pero el problema todavía no ha terminado. ¿Por qué no? Porque resulta que no se recomienda que en una ecuación química existan coeficientes estequiométricos fraccionarios. Se recomienda que siempre sean números enteros. Muy bien. Entonces, para eliminar ese medio, lo que tenemos que hacer es multiplicar toda la ecuación química por 2. Entonces, este primer reactivo, que es el hidrocarburo, le voy a poner un 2 de coeficiente estequiométrico. El segundo coeficiente estequiométrico lo voy a multiplicar por 2. Pero vean que este 2 entonces se va a cancelar con el 2. Y me va a quedar entonces solamente el número 7. Entonces voy a borrar esta información y voy a poner el número 7. Luego, este coeficiente debo multiplicarlo por 2. Entonces 2 por 2, eso da 4. Y este 3 debo multiplicarlo por 2. Y 3 por 2 sabemos que es 6. Entonces colocamos un 6 aquí. Y de esa forma ya equilibramos la ecuación química. Vean que entonces quedamos aquí con 7 por 2, 14 átomos de oxígeno. De este lado nos quedarían 4 por 2, 8 átomos de oxígeno. Y 6 por 1, 6 átomos de oxígeno, que sumados con los 8 anteriores nos da 14 átomos de oxígeno. Entonces ya los oxígenos también quedaron equilibrados. ¿Qué pasa con el resto de los átomos? Bueno, hagamos la revisión. De este lado nos quedan 2 por 6, 12 átomos de hidrógeno. Y de este lado nos quedaría 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno ya quedaron equilibrados. Y por último vamos con el carbono. De este lado tendríamos 2 por 2, 4 átomos de carbono. Y de este lado nos quedarían 4 átomos de carbono. Y entonces la ecuación química ya quedó balanceada. Siempre es importante tratar de que los coeficientes de la ecuación sean lo más pequeños posibles. Así que si nosotros pudiéramos reducir esos coeficientes dividiéndolos todos entre algún número, pues procedemos a hacerlo. No es el caso del presente ejemplo. Entonces con eso simplemente podemos decir que ya terminamos el ejercicio. Muchas gracias.